Estamos en una serie que se llama Avanza. Y parte de avanzar, hoy el servicio ha sido un ladrillito sobre ladrillito. Parte de avanzar, y lo que queremos hacer es que tú te enamores de Jesús firmemente. Y que avancemos entendiendo que en la vida tenemos diferentes situaciones y diferentes ciclos de circunstancias, problemas, situaciones difíciles. Pero quiero que sepas que son temporales. Las situaciones difíciles son temporales, no son para siempre. Si tú estás en una crisis ahorita, eso es una crisis temporal. Di conmigo, temporal. No son para siempre, las crisis son temporales. La noche, todas las mañanas vuelve y amanece el sol. Entonces las crisis son temporales. Entonces, acompáñame a 2 Corintios 4. Voy a ir un poquito rápido porque quiero llegar al punto de lo que quiero hablarte en este día. 2 Corintios capítulo 4, versículo de 7 al 11. Yo le puse como título la enseñanza: golpeados mas no derribados. En la vida, en nuestro caminar todo el tiempo vamos a tener situaciones difíciles que nos van a golpear, que nos vamos a sentir como derribados, pero no estamos aplastados, no estamos tumbados. 2 Corintios 4, 7 al 11 era Pablo hablándole a Corintios, a un pueblo que estaba siendo perseguido, a un pueblo que estaba haciendo las cosas mal, a un pueblo que no le estaba yendo bien. A algunos los estaban matando, a algunos los estaban persiguiendo, a algunos se estaban sintiendo derrotados. Este es Pablo hablándole a los corintios y diciéndole como algo de motivación, como algo de esperanza, como algo de que viene algo bueno. Y yo estoy aquí hoy para decirte lo mismo: viene algo bueno. Estás pasando por una temporada difícil, pero de ahí vas a salir. Hay esperanza. Estás golpeado, mas sin embargo no estás derribado, porque tienes a Cristo en ti. No hay manera de crecer y no hay manera de llegar a algunos puntos si no pasamos por la crisis, si no pasamos por situaciones difíciles, que son las que nos sacan músculo en nuestra fe. Porque si no tuviéramos crisis, no necesitaríamos de Jesús. Por eso Pablo decía: es que tengo una astilla, tengo algo que me recuerda todo el tiempo quién yo soy. Y esta astilla me hace venir delante de Él. Entonces mira lo que dice Corintios. Pablo acá dice en el 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Tenemos qué? Un tesoro. Tú tienes un tesoro grandísimo dentro de ti que se llama Jesús, en un cuerpo de barro. O sea, hay algo dentro de ti que ilumina, hay algo dentro de ti que cambia los ambientes. A donde quiera que tú llegas, hay un tesoro dentro de ti que brilla, que hace cambiar los ambientes. Dice: para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, o sea, dudosos. La palabra perplejo significa duda. Entonces, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. O sea, si somos tesoros brillantes, si somos tesoros que damos luz, manifestamos la muerte de Jesús, porque cuando Cristo murió te trae esa luz a ti. Cuando Dios mira para la tierra y ve toda su creación, a sus hijos de Dios son como bombillitos. Los otros están apagaditos, pero a sus hijos son una luz, un brillo. Y Él mira y dice: wow, esos son mis hijos. Así, porque cuando Dios mira para abajo no te ve a ti, ve a Jesús. Lo que Jesús hizo en la cruz por ti te da la seguridad de que hay algo en ti que brilla. Entonces dice, para terminar el 11: porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Señor, yo te doy gracias en esta tarde por lo que tú quieres hablar. Yo te pido que me uses, que pongas un carbón caliente para que tu palabra pueda salir, motivar, dar esperanza
de que tú eres un Dios grande y fuerte y poderoso. Te pido por todo aquel que está triste para que hoy salga con una esperanza de que hay un brillo, un tesoro grande en ellos, gracias a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando yo era adolescente, yo era equitador, yo hice equitación. Y recuerdo un día estar entrenando para un torneo que íbamos a ir, y ese día el entrenamiento le quitaron las sillas al caballo, a la de todos los que íbamos a participar, porque el truco de la equitación es la pierna. O sea, tú tienes que apretar bien la pierna, porque con la pierna es que tú dominas el caballo. La gente piensa que es con las riendas, y las riendas te da cierta, claro, para que voltee y para que frene y para eso, pero el truco de la equitación está en las piernas. Entonces, cuando tú vas a brincar, cuando tú vas a ir a un obstáculo para saltar, lo normal, si no estás sido experimentado en la pierna, es que tú te apoyes en los estribos y te levantes, porque cuando viene el obstáculo y el caballo levanta las patas de adelante, tú tienes que echar el cuerpo hacia adelante, y cuando él vuelve y apoya las patas de adelante, tú tienes que sentarte, porque si tú no haces eso, sales como un escupón de músico, así, volando. Porque cuando el caballo se levanta, te empuja. ¿Me explico? Y cuando está apoyando también las patas de atrás, entonces te dispara. Entonces quitaron la silla, y entrenar sin silla es un poquito más difícil. Solo para montarse es un poco más difícil porque no tiene silla. Entonces te enseñan cómo montarte y todo ese cuento, cómo dar vuelticas arriba del caballo para cómo montarte de diferentes maneras. Pero entonces ya íbamos con los obstáculos, y yo iba al galope, y de repente el caballo cogió un galope muy rápido para ir al obstáculo, y bajo mi criterio iba muy rápido y me dio miedo. Frené un poquitico, pero así un poquitico al caballo para que le bajara un poquito la velocidad, y justo cuando iba a saltar en el obstáculo frenó, y yo salí botado. Ya yo quería caerme ahí, y yo ya me quería quedar ahí, pero el entrenador tiene un látigo que le pega hacia el piso para que los caballos reaccionen en ciertas áreas que tienen que reaccionar, y el man me hace así con el látigo, como en el circo: móntate de vuelta. Y yo miraba ese caballo, imagínate un niño, yo miraba ese caballo y decía, no me quiero montar otra vez, me voy a porrear, me voy a caer. Pero me tuve que volver a montar y volver a hacer lo mismo. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque este pueblo de Corintios le estaba pasando lo mismo. Estaban caídos, pero se tenían que levantar. Y muchos de nosotros hoy en día estamos viviendo de la misma manera. Estamos pasando por una crisis donde sentimos que estamos caídos, que estamos derribados, pero lo único que tienes que hacer es volverte a montar al caballo. Romper el miedo, romper el ciclo, ya no quiero estar ahí, me vuelvo a montar al caballo, y te montas al caballo. Tu vida es igual, lo único que necesitas es reconocer el tesoro que hay en ti de Jesús, frenar, porque cuando nosotros entramos en crisis queremos resolver las situaciones en nuestro propio entendimiento, y algunas veces simplemente es frenar y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo salgo de la crisis? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu dirección? La Biblia es clara y muestra que la vida de un discípulo se resume en una sola palabra. Si tú evalúas todos los discípulos y todas las personas que caminaban con Jesús, tenían una palabra en particular. Esa palabra es sufrimiento. Porque el sufrimiento nos hace tener fe y nos hace caminar con Dios, sabiendo que no depende de nosotros. Ahora tú me dirás, no, Gaby, ese no es el Dios que yo conozco, yo quiero. Ese sufrimiento te lleva a poder conocer a Jesús de una manera que te lleva a recibir las bendiciones y a recibir las cosas lindas que tú quieres recibir. Porque Dios no lo está haciendo por mal, Dios quiere darte lo mejor. Dios es un Dios bueno, pero Dios es bueno, pero Dios
disciplina. O tú le das todo a tu hijo, todo lo que te pide. ¿Verdad que no? Si yo le diera todo a mis hijos, serían unos merecedores. Pero hay situaciones que tú le tienes que decir a tu hijo: no, ahorita no. Ahorita no es el tiempo. De pronto después. Pero esa palabra de discípulo, de seguidor de Cristo, significa sufrimiento. Vamos a tener temporadas donde vamos a poder sufrir por Él. Cuando caminamos con Jesús, el problema es con Jesús, no es con nadie más. Tú te puedes poner a hablar con cualquier persona de cualquier Dios y no va a haber ningún problema hasta que menciones a Jesús. Tú puedes llegar a una emisora en televisión o de radio, un canal de televisión o una emisora de radio. Como pastor me ha pasado. Llegas al canal, no te lo voy a decir para no hacerle publicidad, empieza con 5 y el otro con el 23. Y entonces tú llegas ahí, te dicen: pastor, te vamos a entrevistar, quiero que sepas que te vamos a hacer unas preguntas, pero te pedimos que sea lo más general y no menciones a Jesús. De entrada te lo dicen. Cari y yo cogemos las maleticas, el bolsito, y les decimos: bueno, gracias por invitarnos, no queremos estar acá. Si no podemos hablar de Jesús, no podemos hablar de nada, porque Él es todo. Pero el problema es con Jesús. Entonces muchas veces nosotros no podemos entender eso. El sufrimiento, Pablo lo resume en 4 puntos que son los que quiero que tú te lleves hoy. 4 puntos para los que apuntan. Primer punto: presionados pero no aplastados. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Mira esta bombita. Para esta bombita, que en realidad es una bombita bien divertida, para que esté así, ¿qué tuvo que pasar? Alguien la tuvo que soplar. La sopló. Antes de inflar, yo la podía aplastar, la podía mover y no pasaba nada, ¿cierto? Pero la Biblia dice que cuando cogieron del barro, Dios sopló y nos llenó. Por eso tenemos la diferencia de cualquier otro ser viviente. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, ese viento que tiene esta bombita no permite que yo la pueda aplastar. Yo la puedo empujar, pero vuelve a su normalidad. Lo mismo nos pasa a nosotros. Por más situaciones difíciles que vengan, viene la crisis monetaria, te aprieta, pero vuelve y sube. Tengo un problema familiar, te aprieta, pero el Cristo que hay en mí vuelve y me levanta. O sea, no vas a poder tener una presión tan grande que pueda ser aplastado. Porque el espíritu que hay dentro de ti no va a permitir que te aplasten. Entonces, ¿estás presionado? ¿Tienes situaciones difíciles? Sí, pero no estás aplastado. Es como un billete de 100. No lo saco aquí porque a Jerry le gustan mucho. Y no quiero que Dios me diga: regálaselo. Mejor no me expongo. Pero es como un billete de 100. Es como un billete de 100. Tú puedes coger un billete de 100, tirarlo al piso, pierde valor. O sea, si vas y lo ves en el piso y lo coges, pierde valor. Si yo tiro el billete de 100, lo piso y lo aplasto y vuelvo y lo cojo, pierde valor. Si lo cojo y lo arrugo, lo pongo y lo tiro al piso, pierde valor. No, tú eres igual que un billete de 100. Por más crisis que estés viviendo, por más presionado que estés, tú no has perdido tu valor ni lo que significas para Dios. Si tú empiezas a tener eso claro, tú vas a ver las crisis diferente. Porque vamos a poder entender que estamos entrando en una crisis, pero no soy yo. Yo no soy la crisis. Tú no eres la crisis. Separa la crisis de quién eres. Tú eres un hijo de Dios. Cristo vive dentro de ti. Por más que estés presionado, nunca serás aplastado, porque Cristo está en ti.
2, perplejos pero no desesperados. Muchas veces vamos a dudar. Vas a dudar de las estrategias que estás recibiendo. Vas a dudar de donde Dios te está metiendo. Vas a dudar de los lugares donde estás. Vas a dudar de la acción que estás tomando. Pero nunca vas a estar desesperado. Segunda de Corintios 4:8b dice: estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Si esto era Pablo, que caminaba con Jesús, y algunas crisis de las que caminaron ellos no entendían y dudaban, ¿cuánto más tú y yo? Van a haber situaciones donde van a dudar. ¿Tú no has escuchado personas que te dicen: es que después de que me volví a cristiano, después de que conocí a Jesús, ahora la vida se puso más dura? ¿Sabes por qué? Porque el Cristo que hay en ti te hace noción de la situación que estás viviendo. Cuando tú pecas, ya no pecas igual, porque el Cristo que hay en ti te reargulle, te dice: eso no es así. Entonces es más difícil vivir como cristiano cuando queremos ser íntegros, porque ahora nos tenemos que esforzar a obedecer esa vocecita. Pero algunas veces dudamos y empezamos: ¿será que esto sí es de Dios? Empiezas a dudar del trabajo, empiezas a dudar de las... ¿Sabes con qué es lo que más dudas? Con tu dinero. ¿Será que sí debo de ser generoso así? ¿Será que sí debo comprar esto o no comprar eso? O sea, porque muchas veces el dinero es el que hace la competencia dentro de nosotros, porque ocupa un lugar más especial que cualquier otra cosa. Por eso es que la Biblia dice que no puedes agradar a dos señores: las riquezas y a Él. No porque las riquezas sean malas, las riquezas son de Dios y Dios te las quiere dar, pero quiere transformar tu corazón. Porque si no eres generoso, tienes un Dios mamón que es más importante. Porque las riquezas son para que podamos ser generosos. Entonces muchas veces dudamos en esa parte. La duda es la encargada de poder robar nuestra esperanza. Si Dios te dice: te voy a llevar al otro lado del río. Él le dijo a los discípulos: van a pasar al lado de allá del río. Pero cuando iban en la mitad, entró una super tormenta. Ahora mi pregunta es: ¿tú crees que los discípulos se hubieran montado si sabían que iban a entrar a esa tormenta donde quizás iban a perder su vida? Probablemente tú dices: no, yo no me monto ahí. Si no, tú no te montas ni en la montaña rusa en Orlando. Tú no comes ni en la Michoacana. Te da miedo cualquier cosa. Entonces muchas veces la duda nos quita la esperanza. Señor, si es, Señor, no es. Otra crisis más. Arranco o no arranco. Perdí el trabajo, comienzo o no comienzo. Hago un trabajo nuevo, me emprendo. ¿Qué hago? Y empiezas a dudar. Y empieza a atacarte tu identidad. Es que ya no sirvo para nada. Es que soy un fracasado. Es que no voy a salir adelante. ¡No! El fracaso impulsa. El fracaso, en vez de decir: fracasé, te tiene que impulsar para crear y hacer algo mejor. Porque el fracaso nos enseña, el fracaso nos muestra. Pero cuando a ti te botan del trabajo y tú dices: ese jefe mío. No, el problema no era el jefe, el problema está en ti. Porque tú no sabes si te botaron de ese trabajo porque Dios te quiere promover a uno mejor, o porque Dios quiere que tú emprendas. Mira, cuando Jerry llegó, Jerry, ¿me das permiso? Sí, gracias. Cuando Jerry llegó, Jerry y yo tenemos linda relación. Él me deja hablar de él porque él puede hablar de mí. Cuando Jerry llegó,
Jerry se desmayaba y en lugar de venir en sí, venía en no. Era negativo, negativo, negativo. Para todo te sacaba una excusa. No, Gaby, hoy no voy a poder llegar porque imagínate, está lloviendo. Jerry, ¿está lloviendo? Sí, tú sabes, manejar así, pues un peligro. No, tú tienes que venir. Pero él dudaba de todo. Se sentía aplastado. Y se sentía que él era esa situación. Cuando él entendió que no era él, sino que habían situaciones que lo estaban madurando, que lo estaban enseñando y que lo estaban disparando a otro nivel, pues se convirtió en el Jerry que tú conoces hoy. Pero antes, pregúntale si no es verdad que un día le dije: ¿sabes qué, Jerry? Ni al lado tuyo quiero estar. Esa vaina se pega, aléjate de mí. En serio, era una potestad alrededor de él que gobernaba él y toda una ciudad entera. Pero Dios lo cambió y lo transformó. Porque no era él. Tienes que sacar la crisis de ti. No eres tú el que está en crisis. No eres tú que eres un fracasado. Estás aprendiendo. ¿Qué estamos aprendiendo de esto? ¿Por qué estoy dudando? ¿Tú crees que Michael Jordan dudó de que él era el mejor basquetbolista del mundo? Dudó varias veces. Pero ¿cuántos fracasos tuvo? Estudia, busca la historia de Michael Jordan. Busca la historia de Messi. Busca la historia de cualquier economista que tú admires, que tenga mucho dinero. A ver, bueno, el mismo Steve Jobs de Apple. Lo echaron de su propia compañía. Él pudiera decir: no, yo no sirvo para nada, me cojo y me pego un tiro con un banano. Pero las personas exitosas separan su quién es de la situación. No es uno, es una situación en la cual yo tengo que parar y evaluar cuál fue mi parte y qué tengo que aprender de acá. Porque la duda lo que hace es que te quita la esperanza, te quita la fe. Y Dios te quiere disparar a algo nuevo. Y el fracaso es parte de eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú te la pasas en Instagram así. Y entonces todos los días son el Ferrari, el Rolex. Y tú quieres hacer dinero, sígueme que yo te enseño. ¿Qué te va a enseñar un culicagado que no ha salido ni de high school? Y porque se está tomando una foto con un Ferrari y un Rolex, te va a enseñar a hacer dinero a ti. Si el dinero, para hacer dinero hay que trabajarlo. Plata fácil, la mafia. Pero no conozco el primer mafioso que todavía tenga plata, porque están presos o muertos. La plata fácil no viene. Todo el que tiene dinero te va a decir: pero me lo he sudado. Pero la duda nos quita esa esperanza. Tienes que aprender a rechazar, a identificar entre el rechazo humano y el rechazo divino. Hay personas que te van a rechazar. Voy a ser íntimo. Cuando yo caí en adulterio, Gaby, tú sí, para los que no sabían. Cuando yo caí en adulterio, hice un programa de restauración por 2 años y medio. Para los que creen que también se restaura en 8 días. 2 años y medio duré en un programa de restauración. A los 3 años, Cari me dijo: Dios me dijo que podía confiar en ti de vuelta, porque Dios me devolvió mi esposa y nacieron mis hijos. Mis hijos son un milagro, ellos no podían nacer, no tenían cómo. Danielita es un milagro de un sello de una restauración. Dios me dijo: cuando yo restaure tu relación, te voy a dar una hija. Pero Cari no podía tener hijos. Y antes de esos 2 perdimos 5. Pero Dios me dijo: quiero que vuelvas a pastorear. Y yo, ahora eso sí está difícil. Primero porque Cari no quería y yo tampoco.
Pero ganar confianza en la ciudad me costó mucho trabajo porque era un pastor caído. Y desafortunadamente nosotros no levantamos los pastores, sino que los pateamos en el piso o a las personas que se alejan. Y nuestro trabajo no es mandar a los hijos de Dios al infierno, nuestro trabajo es llenar el cielo. Y un pastor me dijo: ¿sabes qué, Gaby? Tú no puedes ser pastor. Tu pecado te alcanzó y ya estás destituido para volver a ser pastor. Y le dije: ¿cuál Biblia lees tú? Porque la Biblia mía dice que el llamado es irrevocable. Entonces tú no me lo vas a quitar. Y igual subes y bajas y tienes diferentes situaciones, porque el fracaso y las situaciones difíciles nos maduran, nos entrenan y nos dan esperanza. La duda no la deja, así que no la permitas. Dios no te está rechazando a ti, Dios está rechazando de pronto una condición que hay en ti, en la que tenemos que aprender. Pero Dios no te rechaza a ti. Amén. Entonces estamos perplejos, pero no desesperados. Pero Pablo también lo explicó de la siguiente manera: perseguidos pero nunca abandonados por Dios. 2 Corintios 4:9 dice: somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. Dios nunca te va a abandonar, no importa lo que hagas. Tú nunca abandonarías un hijo que amas. Dios no te va a abandonar, no importa el lugar oscuro en el que estés y cómo te sientas. Dios no te va a abandonar. Tienes que aprender a valorar el silencio de Dios. Algunas veces Dios calla porque está trabajando tu interior. Y el último punto, bueno, no, hay dos más, rapidito. Estás derribado pero no destruido. Jerry, préstame el muñequito ese, porfa. Estás derribado pero no destruido. 2 Corintios 4:9 dice: somos derribados pero nunca destruidos. Este eres tú. Viste, te puse figura de reina. Este eres tú. Vienen los problemas y te patean. Quieto, mosca, que ese sí es caro, este no. Viene el problema y te tumba, pero tú vuelves y te levantas en el nombre de Jesús. No importa qué, puede ser una patada, puede ser las finanzas, puede ser una enfermedad, puede ser una traición. Tú te vas a volver a levantar. Porque por más que estés golpeado, no estás derribado. Cuando estás derribado es cuando te rindes, cuando dices: ya no voy más. Te quitas los guantes y dejas de luchar, y dejas que tu técnico tire la toalla. Eso es rendirse, y eso sí está fracasado. Pero mientras estén golpeándote y tú vuelvas y te levantes, no importa cuánto golpe te den, tú siempre te vas a levantar, porque hay algo dentro de ti que es un tesoro valioso que se llama Jesús. Y por más dura que esté la situación, siempre te vas a levantar. Te tengo un pensamiento. Cuando sufro con Cristo, resucito con Cristo. Y cuando sufro con Cristo, voy a avanzar. Cuando sufro con Cristo, resucito con Cristo. Cristo murió en la cruz. Pero para que Cristo muriera en la cruz y se cumpliera la promesa que Dios tenía en Cristo, Cristo tuvo que pasar por un calvario. Tuvo que pasar por un sufrimiento para que llegara el momento de decir: tetelestai, la deuda está pagada. Eso implica tu vida.
La deuda que tú tenías, Cristo murió por esa deuda. Entonces, por eso puse, cuando sufro con Cristo, resucito con Él. Porque si yo estoy sufriendo y tengo a Cristo, voy a resucitar de la misma manera que Él resucitó. Cuando sufro con Cristo, voy a poder avanzar. No es lo mismo llorar solo que llorar con Cristo. No es lo mismo una culpa solo que una culpa con Cristo. No es lo mismo un proceso difícil en tu vida con Cristo que sin Cristo. Eso es como llorar en un Corolla o llorar en un Ferrari. De seguro vas a querer llorar en el Ferrari. No es lo mismo. Dios tiene algo especial para ti. Y hay 3 maneras que la vida y la resurrección de Jesús se deben manifestar en ti. Escucha las 3 que te voy a decir. Con esto quiero que te vayas a tu casa. La primera es: lo que debía destruirte te hace más fuerte. Cuando yo pensé perderlo todo por mi adulterio, cuando yo pensé que todo se había ido al lado, al hueco, que todo era oscuro, después de ese proceso me hizo más fuerte y me dio una autoridad que no tenía. Porque ahora nosotros tenemos el privilegio de atender pastores que tienen la misma situación que yo, o que tuvieron la misma situación que yo. Porque ahora lo que yo había vivido, que creía que me había derribado, me ha dado un propósito extendido. O sea, que no solamente me va a ayudar a mí, sino que va a ayudar a otros, que es el punto 2 que te quiero decir. Lo que debía destruirte te hace más fuerte para otros. Que hayas perdido todo y te hayas ido a la quiebra, te da autoridad para poderle enseñar a otros. Porque de esa quiebra tú vas a salir, vas a hacer un aprendizaje económico. Tú no te das cuenta. Dave Ramsey, por ejemplo, uno de los economistas y de las personas que enseñan a cómo manejar bien tus finanzas, tuvo que haber ido a una bancarrota para poder aprender y ser lo que él es hoy. Entonces tú no sabes que el proceso que está viviendo quizás Dios lo va a usar para ayudar a otros. Esa mujer que fue divorciada y que es mujer soltera y que ha vivido y que ha vivido y que ha vivido y que le toca hacer todo sola, de pronto tuvo que vivir esa experiencia para ayudar a otras en esa área. ¿Qué ha pasado en tu vida que te has sentido derribado, pero que tengas que entender que es para de pronto también ayudar a otros? Entonces, no debe destruirte. El que te destruye te hace más fuerte. Lo que debe destruirte te hace más fuerte para otros. Y lo que debe destruirte te produce fe. Te tiene que producir fe. Tú debes entender que en medio de la crisis hay algo más fuerte que nosotros. Es como un túnel oscuro que al final del camino se ve una lucecita que me produce fe. Si yo veo esa lucecita, yo voy a llegar, y cada vez vas a dar un paso y esa lucecita va a ir creciendo hasta que salgas. Ponme un pad, Charlie, porfa. Hasta que salgas de ahí. Hay una película, ¿cómo se llama, Jerry, la película que mostramos en Triple X Libre? El sueño de libertad, búscala. Este es un hombre economista que meten preso. Y él en la cárcel empieza a trabajar, era empresario, era gerente de un banco, y empieza a manejarle los taxes a todos los que estaban presos. Pero mientras él iba creciendo dentro de la cárcel para hacer cosas importantes, iba ganando el cariño de los directores de la cárcel. Pero él todos los días hacía un huequito en la pared y empezó a construir un túnel. Duró 20 años en la cárcel. Y el túnel que él construyó era el túnel de 500 yardas de tamaño, o sea, 5 canchas de fútbol americano.
Y él iba en ese túnel metido, pero no era un túnel nada más, era el túnel donde pasaba todas las heces fecales de la cárcel. ¿Tú te imaginas tú caminar, o sea, acostado así en un tubo, 500 yardas de caca? Yo me imagino que uno en la mitad quiere devolverse, pero cuando miras para atrás y dices, si voy en la mitad, o sea, mejor me aguanto la otra mitad, porque tenía un puntico que le daba esperanza. Y ese hueco terminaba en un valle, en un lago transparente. Y la mejor toma de la película es cuando él cae del caño y levanta sus brazos en ese valle transparente. No importa qué situación tú estás viviendo hoy, y no importa si te sientes que estás atravesando ese caño de caca. Tu circunstancia ahorita puede estar revuelta, puede estar dando mal olor, puede estar fea, pero la esperanza es que al final del túnel hay una luz, hay una esperanza, porque los hijos de Dios siempre van a prosperar. El problema es cuando nosotros dudamos y no aprendemos y no obedecemos. Dios lo único que quiere de ti es tu corazón. Si tú le das el corazón, lo tienes todo. Pero ¿sabes qué? Satanás también lo único que quiere de ti es tu corazón. La pregunta es, ¿a quién tú le vas a dar el corazón? Pero si tú estás pasando por una situación difícil, yo hoy quiero venir aquí para decirte, hay una esperanza. Aguanta, porque vas a estar en el valle levantando los brazos y diciéndole, Señor, gracias. Yo he aprendido de mi propia experiencia. Llevo varios años de pastor, y las crisis más fuertes que yo he tenido en mi vida son las que mayor me han impulsado. Si tú estás pasando por una crisis hoy, no te enfoques en la crisis. La crisis, la tormenta va a pasar. Enfócate en Él. La crisis te debe causar esa reverencia, decir, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Los discípulos iban en la barca, empezó la tormenta, empezó la crisis, y ellos empezaron a angustiarse. Acuérdate que los botes de esa época no eran los botes de ahora. O sea, imagínate una chalupa pasando por esa crisis. ¿Tú crees que vas en el bote de Donald Trump? Y no. Y están pasando por una tormenta, por una crisis, y en medio de la crisis los discípulos relatan que Jesús estaba durmiendo. ¿Cuánta paz? ¿Tú crees que Jesús no iba a entrar en la tormenta? Él sabía. Dice, bien, ahorita viene la tormenta, déjame echarme un motoso porque se va a poner la cosa fea. Dice que estaban durmiendo. Y los discípulos se desesperaron en medio de la tormenta y pararon a Jesús. Y Jesús lo único que hizo fue, tormenta, te calmas ahora. Y la tormenta calmó. Y los discípulos dicen que se quedaron impresionados y se preguntaban, ¿quién es? Pero este sí es, ahora sí es. Mi reto en esta mañana es que tú despiertes a Jesús. Que tú reconozcas que Jesús va en la barca contigo. Y que si Jesús va en la barca contigo, no importa la tormenta que tú estés pasando, a Él solamente le queda decir, tormenta, cálmate. Pero después Jesús les dijo, hombres de poca fe. Porque en medio de la tormenta nosotros nos balanceamos. Sí, no, es que yo, es que esto, es que no, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposo, es que mi esposa, es que el pastor, es que este otro me dijo. Levántate ya, avanza. Llegó el tiempo de avanzar.
Nosotros entramos en una tormenta, tú lo viviste. Como iglesia pasamos una tormenta. Como iglesia nos está Dios dando una estrategia nueva, y Dios nos ha puesto al lado personas importantes con la cual pasamos la crisis y con la cual vamos a ir caminando. Porque un día se paró y dijo: hasta aquí la crisis, vamos a seguir. Y te estoy diciendo esto porque la semana pasada yo te expresé mi corazón de pronto de una manera donde tú pudiste no entender. Y yo te dije dos cosas. Te dije una, que Cari y yo habíamos parido algo. Y sí, Cari y yo parimos algo, pero muchas de las personas que Dios nos puso en este tiempo las parieron con nosotros. O sea, no es algo solos, es algo de las personas que Dios nos ha puesto a lo lado también, que soportaron nuestro llanto, que soportaron nuestros brazos, los levantaron. Ellos trabajaron con nosotros y ellos también lo parieron. No es algo personal, ni de Cari ni de mí. Esto es una comunidad, es una familia. Y también te dije que si te subes en el bote o te bajas, eso tiene dos implicaciones. Subirse en el bote, te quise decir lo mismo que te estoy diciendo ahora. Jesús estaba en el bote, y para que los discípulos vieran el poder de Dios, de Jesús, perdón, necesitaban estar en el bote. Los de las multitudes que se quedaron no vieron eso. Pues cuando yo te dije súbete al bote, no tiene nada que ver con la comunidad. Es súbete al bote con Jesús. Camina firme con Jesús, porque así vas a ver las crisis diferentes. Lo que pasa es que eso manifiesta heridas que hay en nuestro corazón, donde venimos de lugares anteriores donde dicen te subes o te bajas dependiendo del servicio que tú das en la iglesia. Y se refieren al servicio. Si tú no sirves, no sirves. Yo no voy con ese pensamiento. Tú puedes venir acá y no hacer nada, y lo que nosotros te vamos a dar como comunidad es lo mismo al que lo da todo. Porque lo que nosotros te damos a ti como comunidad no depende de lo que tú des. Yo sé quién soy y sé lo que Dios me llamó a hacer: a formar médicos. Y Dios nos ha entrenado a eso. Entonces cuando te digo súbete al bote, es porque quiero que te enamores de Jesús, para que veas los milagros cara a cara, no de lejos. Es diferente que tú escuches mi testimonio a que tú tengas uno. Y si tú estás aquí hoy, yo te garantizo que no eres el mismo de ayer. Ya tienes un testimonio, y tu testimonio es lo que manifiesta el poder y la gloria de Dios en tu vida. Amén. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por tu cuidado. Gracias por cada una de las personas que están acá, Señor. Yo te pido que tú transformes su interior, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestro amor a ti no dependa de las circunstancias, de las situaciones, ni que tampoco te metamos la culpa a ti de las situaciones difíciles, sino que podamos evaluar y aprender y disciplinarnos a lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por cada persona aquí. Gracias por cada persona que está dejando que tú entres y transformes su vida, Señor. Gracias por cada persona que nos ve por los canales de YouTube o por las redes. Yo te pido que tú no seas un Dios de domingo, sino que el domingo transforme la semana entera. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo. Que la paz de Dios esté contigo. Nos vemos el próximo domingo. Los amo mucho. Pórtense bien y no hagan reguero.